bendiga. Para mí es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentre en este mismo instante con el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de este ministerio maravilloso, de esta página preciosa, 24 horas de bendición, liderizada por la pastora Emanuela Pecorini. Sin más, vamos a estar dando inicio a este tiempo, la poderosa palabra del Señor, y yo le animo a usted, como siempre, a que busque su lápiz, su lapicero, su hojas de apuntes, su libreta, no sé cómo le dicen en su país, pero esté usted siempre listo, lista y preparado y preparada para lo que Dios tiene para su vida en el día de hoy. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, de poder expresar, Señor Dios Todopoderoso, ser un instrumento tuyo, un micrófono tuyo, Señor, en estas transmisiones. Mi oración a ti, Señor, es que tú puedas usar mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, que tú puedas hablarnos, enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tú sabes la necesidad, como siempre te pido, de cada persona, Señor. Padre, haz que tu mensaje llegue a quienes deben de llegar. Haz que tu palabra llegue a quien debe de llegar, Padre. Señor Dios Todopoderoso, y que esa palabra haga efecto en las vidas, que dé fruto a 30, 60, a 100 por uno en las vidas de aquellos que la reciban. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y toda la honra a ti de antemano, porque es tuya. Nosotros no somos nada sin ti, somos simples instrumentos, simples micrófonos que tú utilizas para tu gloria y tu honra. Te necesitamos a ti. Sin ti nada de lo que hacemos tiene sentido, Señor. Contigo todo cobra orden. Ponemos todo en tus preciosas manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Se trata de enemigos invisibles. Enemigos invisibles. Vamos al texto que nos ocupa hoy, Efesios 6:12. Vamos, abra su Biblia. Allí en Efesios 6:12. Abra esa poderosa palabra. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo recuerdo, a manera de introducción, una película cristiana antigua, bueno, no tan antigua, pero bastante viejita, que se llama exactamente así, Enemigos Invisibles. Y la película trata acerca de un joven que se encuentra unos espejuelos, unos lentes, le decimos en mi país, ¿verdad? Unos lentes. Los encuentra en el piso, y cuando él se los pone, él puede ver el mundo espiritual a través de esos lentes. Así es la trama de la película. Y entonces él se da cuenta que detrás de las situaciones, detrás de las actitudes, detrás de las circunstancias de muchas personas, ¿verdad?, se encuentran seres espirituales de maldad. Y él lo podía ver, él podía escucharlos hablar, él podía escucharlos cuando estaban reunidos y estaban fraguando y estaban maquinando cómo atacar a tal o cual persona. Y de eso se trataba la película. La película concientizaba acerca del hecho de que no estamos solos,
sino que hay un mundo espiritual que nos rodea. Y es lo que la palabra del Señor nos habla claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. Mira, hay una lucha, hay una pelea, hay una guerra. Hay muchos que hablan de que no existe esa guerra espiritual, que ya Cristo venció en la cruz del Calvario, y es cierto, Cristo nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario, pero el enemigo no es un enemigo legal, él no es un enemigo recto, él no es un enemigo que va a decir, bueno, agacho la cabeza, eso me venció y yo me retiro. No, él va a hacer la lucha, aunque él sabe que él está derrotado. Él va a hacer la lucha. Y es que la palabra de Dios nos habla claramente que tenemos lucha, que tenemos peleas, que tenemos guerra contra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la palabra de Dios nos habla claramente que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra lo que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos naturales, que detrás o dentro de cada ser humano hay una influencia espiritual satánica que muchas veces mueve a esa persona a tomar las actitudes que toma o a hacer las cosas que hace. Entonces la Biblia nos dice, nuestra lucha no es contra ese ser humano, no es contra esa persona. Hombre, mujer que me escucha, tu lucha no es contra tu esposo. Hay muchas mujeres que tratan de hacerse la víctima con el esposo, y mira que tú no tienes misericordia, y mira, se hacen la sufrida con el esposo, y tratan de que, ay, mira que comprendas que me estás haciendo daño, que me estás haciendo sufrir. Mira, usted no puede razonar con los demonios. Usted no puede razonar con estos seres espirituales. A veces muchos no nos damos cuenta que estamos tratando de hacer entrar en razón a espíritus inmundos, a seres espirituales de maldad que no tienen nada bueno. Ellos no tienen ningún tipo de conciencia, ni se van a poner la mano en el corazón, porque no lo tienen, para tener misericordia de usted. Entonces, usted tiene que entender, yo tengo que entender que mi lucha, que su lucha, no es contra los seres humanos que podemos ver, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Y aquí la palabra clave es contra, porque la lucha es contra ellos contra nosotros y nosotros contra ellos. Tenemos una lucha espiritual que nosotros tenemos que entender que es real. Mire, la mayoría de las personas en esta tierra, cuando quieren atacar problemas o situaciones, pues se reúnen para tratar de ver cómo podemos solucionar, qué podemos hacer para tratar de enmendar esta situación, para tratar de corregir, para tratar de contener esta situación. Pero cuando tú le dices, mira, esto es algo espiritual, para ellos es locura. Porque la Biblia dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Ellos no entienden que detrás de todas estas manifestaciones que vemos nosotros a través de cuerpos humanos, hay un mundo espiritual de maldad muy bien organizado. La Biblia nos habla, nos revela a nosotros que las fuerzas de las tinieblas están muy bien organizadas. Están los principados en primer lugar, están las potestades, después vienen los gobernadores y después vienen aquellos que hacen el trabajo sucio, ¿verdad? Las huestes espirituales de maldad que se meten entre las relaciones, que se meten entre las actitudes, acciones de las personas. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar atentos que existen enemigos espirituales, enemigos invisibles.
como esta película mostraba, ¿verdad? Cada vez que ese joven se ponía esos anteojos, él podía ver el mundo espiritual y podía ver lo que estaba detrás de esa discusión, detrás de esa actitud rebelde, detrás de esa acción determinada. Es interesante esto. Y mire, meditaba en mi corazón. Yo sé que Dios ponía este pensamiento en mí. Es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por esto no aceptaron los judíos a Jesús. Porque ellos decían, el Mesías tiene que venir a nosotros a rescatarnos de nuestro enemigo físico. Nuestro enemigo físico es Roma. Roma es el que nos tiene subyugado. Roma es lo que nos tiene esclavizados. Ellos no podían entender que Roma los tenía como los tenía, porque el verdadero mal no era Roma. El verdadero enemigo no era Roma, sino que era un enemigo espiritual. Y mientras ellos no fueran libres espiritualmente hablando, iban a seguir siendo subyugados por enemigos físicos. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino con el objetivo, esta primera vez que vino, de liberar a Israel físicamente de su yugo físico, sino que el Señor estaba consciente de que esto era algo espiritual. Pero los judíos no aceptaban eso, no podían aceptar eso, porque a ellos se les había enseñado que el que vendría para liberarlo, vendría así como al estilo de David, al estilo de Moisés, como un guerrero, ¿verdad? Como Josué, para liberarlos del yugo que ellos estaban sintiendo en su propia carne y sangre. Pero, amados hermanos, nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos y mostrarnos a nosotros que primero es lo espiritual, que el verdadero enemigo no era Roma, sino el enemigo espiritual que tenía no solamente Israel, sino a la humanidad entera subyugada bajo su dominio. Qué interesante esto. Y muchas personas y muchos judíos veían esto como algo inaceptable. No, ¿qué me estás hablando de lo espiritual? Si yo lo que tengo es un problema ahora, un problema que yo puedo ver, percibir con mis sentidos, un problema que es real para mí, y tú me estás hablando de ser libre de la esclavitud. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. Bueno, se le había olvidado que habían sido esclavos de varios imperios. Pero, amados hermanos, el problema es espiritual. La Biblia nos habla claramente que es espiritual y es una lucha contra. Nosotros tenemos una lucha contra todas las diferentes estamentos y órdenes espirituales de maldad que existen. Hay una lucha invisible. Hay personas que creen que llorándole a su hijo que está en las drogas, eso va a hacer que el hijo recapacite. Hay mujeres y hombres que piensan que tratando este problema solamente con su humanidad y con su carne lo van a lograr solucionar. Pero déjame decirte que no es así, porque hay una lucha espiritual estamos contra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y nos dice el versículo, ¿contra quién es? Contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad. Mire cómo lo dice esta versión. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. Los poderes humanos es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Pero la lucha no es contra ellos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. ¡Qué tremendo! Nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra fuerzas malignas que se encuentran muchas veces detrás, influenciando a estos seres humanos, y en otros casos aún dentro
de muchos seres humanos, porque el ser humano es una casa, y no tengo tiempo de hablar de eso, ese es otro tema. Pero el ser humano es habitación muchas veces de espíritus inmundos, y se dé cuenta o no se dé cuenta, muchas veces son controlados por estos espíritus inmundos que ponen pensamientos y direcciones y guías en su mente para que el ser humano los siga. Y claro, muchos seres humanos piensan, estos son mis pensamientos, esto se me ocurrió a mí, esto es lo que me viene a mí a la mente, pero muchas veces es el enemigo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra fuerzas o contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Mira, hay un mundo de tinieblas alrededor del creyente. Hay un mundo de tinieblas alrededor del cristiano. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos ser amigos de este mundo de tinieblas y a la vez ser amigo de Dios. El que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos, amados hermanos, porque este mundo es un mundo de tinieblas y nosotros somos luz. Y nada tenemos que ser con las tinieblas, al contrario, las tinieblas reprenden la luz, donde está la luz, reprenden las tinieblas, y donde está la luz, las tinieblas tienen que retroceder, Entonces, no tenemos luchas contra poderes humanos. Es que ese jefe, es que esa jefa, es que ese compañero, compañera de trabajo, es que ese esposo, esposa, es que estos hijos míos, es que este pariente mío, este hermano, este primo, este tío, mi madre, mi padre, mis hijos. No es contra ellos tu lucha. La palabra de Dios te habla que tu lucha es espiritual. Mira, esta es otra versión, porque no luchamos contra gente como nosotros. ¿Te gusta esta versión? Sino contra espíritus malvados. Amados hermanos, son malvados. Por más que usted le llore, por más que usted se haga la víctima, por más que usted se haga la pobrecita, por más que usted se haga el pobrecito, el enfermo, la enferma, el adolorido, adolorida, alrededor de o enfrente de estos espíritus, usted no va a mover a esos espíritus a misericordia. No lo va a mover. Se lo digo nuevamente, no los va a mover. Estos tipos de espíritus malvados, la Biblia dice que son malvados. Ellos no tienen ningún tipo de piedad ni misericordia. Dice, ellos imponen, dice esta versión, su autoridad y su poder en el mundo actual. Ellos imponen su poder y autoridad sobre el mundo. Por eso nosotros los cristianos no somos del mundo, porque ellos no pueden imponer su poder y su autoridad sobre nosotros. Porque cuando venimos a Cristo somos sacados de ese mundo de las tinieblas. Hemos sido trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces ya no pertenecemos, ya no estamos bajo la autoridad ni el poder de las tinieblas. Y eso es lo que al enemigo le duele. Usted tiene que entender que en el lugar donde usted está, en su trabajo, en su casa, en su oficina, en su empresa, si usted le pertenece a Cristo, hay un mundo de las tinieblas que sabe que ya usted no le pertenece, que ya usted no está bajo su dominio, bajo su autoridad y bajo su poder, y va a utilizar a los que están bajo su dominio, bajo su autoridad y bajo su poder para venir en contra suya. Entonces usted no debe sorprenderse, amados hermanos, porque eso está ocurriendo. Ha ocurrido y es cierto, ocurrirá. Mira, esta versión dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y la gobernantes de este mundo en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. O sea que luchamos contra espíritus malignos que actúan en el primer cielo, pero que ejercen su poder, mire, en el mundo actual. En el mundo actual.
El enemigo ya ha sido derrotado. Satanás ha sido derrotado. Él sabe que ya lo ha sido. No es que lo va a hacer, ya fue, eso ya está hecho. Pero él no ha dejado de hacerle la lucha a aquellos amados hermanos que han sido sacados de su gobierno y de su poder. Dice la palabra del Señor, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra los poderes, las autoridades, los gobernadores de este mundo de tinieblas. O sea que luchamos contra espíritus malignos que actúan en el cielo. Y esta otra versión que también me llamó la atención, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No luchamos. Nuestra lucha, nuestra guerra no es contra ellos, sino contra gobernadores, miren, malignos. Son seres malignos y autoridades del mundo invisible que usted y yo no podemos percibir con estos sentidos naturales que tenemos. La única manera de poder percibirlo es por medio del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos dé esa percepción, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento espiritual para discernir lo que se mueve a nuestro alrededor contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Mire qué palabra utiliza esta versión. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas, en un mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, según la palabra del Señor, el ataque de las tinieblas se refiere a la acción de fuerzas espirituales liderizadas por el diablo y sus ángeles caídos que se oponen a Dios y buscan la perdición de la humanidad, porque ellos están haciendo la lucha contra los seres humanos. Mire, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero la lucha de ellos sí es contra carne y sangre. Ellos luchan contra la humanidad, porque el enemigo quiere perder o que se pierda la mayor cantidad de gente posible. La mayoría de las personas no están anuentes a estos ataques espirituales, no lo están. Cuando se habla de esto, vuelvo y repito, nos miran como ustedes están locos o fuera de orden, ¿verdad? Hablando de ataques espirituales y de un mundo espiritual, porque ellos piensan que lo que ellos pueden ver y percibir con sus sentidos naturales es lo único que existe. Pero sabe, la Biblia nos habla claramente de este mundo espiritual malvado, fuerzas espirituales malignas, liderizadas por el diablo y sus ángeles caídos que se oponen a Dios, se oponen a todo lo que tiene que ver con el verdadero Dios, se oponen a la palabra de Dios. Van a buscar argumentos, van a levantar pensamientos, van a levantar acciones y actitudes en contra de lo que Dios dice en su palabra. Se oponen a Dios y a las cosas de Dios. ¿Cuántas personas no se oponen a la palabra de Dios? Y muchos de ellos dicen que son cristianos, que creen en Dios, pero no creen a la palabra, no creen a lo que Dios dice en su palabra. Porque el enemigo ha logrado cauterizar su mente, su conciencia, su razonamiento. No lo ven, no lo perciben. Están ciegos y sordos espiritualmente hablando. Estos ataques no son físicos, sino que se manifiestan como influencias, engaños, tentaciones y ceguera espiritual. ¿Cuánta gente no está alrededor suyo, hermano, hermana que me escucha, influenciada por el diablo, influenciado por estos espíritus caídos, influenciado por demonios? Y usted piensa, es que esta persona es problemática, es que esta persona no se puede con ella, es que esta persona es de tal o cual forma y busca hacerme daño. Pues déjeme decirle que es lo que mora en esa persona o lo que está influenciando esa persona. Engaños,
Ellos promueven engaños, calumnias. Ellos lo promueven en las vidas de las personas. Y déjenme decirle, los débiles aún que están dentro de la iglesia pueden ser influenciados también por estos demonios y espíritus engañadores. ¿Cuántas cosas puede venir a la mente de un cristiano? Y si el cristiano no tiene el discernimiento para entender que esos pensamientos no son correctos y que no vienen de Dios, caen y los siguen y son influenciados por el mismo diablo. Tentaciones. Muchas veces el enemigo pone tentaciones frente al cristiano, frente a la cristiana, para que peque en contra de Dios, para que se desanime, para que se desaliente. Y luego que esa persona peca, le dice, mira, ya Dios no te puede perdonar, lo mejor es que te apartes, lo mejor que ya no vuelvas a la iglesia, la gente te va a señalar, te va a mirar, la gente no va a querer saber de ti, se van a burlar de ti. Tantos argumentos que el enemigo, amados hermanos, levanta y que muchas veces el ser humano sigue obedeciendo esos pensamientos en vez de obedecer a la palabra de Dios, en vez de aferrarse a lo que la palabra de Dios dice, que Dios te perdona, que Dios quiere que te levantes, que Dios quiere que seas restaurado, que Dios quiere que tú tengas fruto en su reino. Pero muchas veces lo que el enemigo nos dice como a nosotros como seres humanos nos parece más lógico, más factible, como que es así. Ellos ponen ceguera espiritual en el ser humano. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, por lo menos a mí, cuando yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, yo tuve una experiencia, y la experiencia es, o parte de esa experiencia que les digo es que cuando yo me levanté al día siguiente en la mañana, yo sentía como que estaba viendo todo por primera vez, como si antes hubiese estado ciega, y ahora por primera vez podía estar viendo todo lo que estaba a mi alrededor. La luz de un nuevo día parecía resplandecer de una manera especial como nunca antes yo la había percibido. Y es que cuando estamos bajo la influencia de Satanás, cuando estamos bajo la influencia de las tinieblas, amados hermanos, así estamos, con una ceguera, una sordera espiritual. No entendemos, oyendo, no escuchamos, viendo, no vemos, amados hermanos, no vemos. La Biblia advierte que esta lucha es contra principados, ya lo dijimos, potestades, contra poderes de este mundo de las tinieblas. Y nos llama a vestirnos de la armadura de Dios para resistir y permanecer firmes en la fe. La palabra de Dios nos dice en Gálatas, en Efesios 6, que tenemos que ponernos, toda la armadura de Dios. Tenemos que estar firmes porque el enemigo fragua constantemente, amado hermano, para tratar de desanimar tu vida, para tratar de desviarte, para tratar de desalentarte en la carrera, de que ya no sigas corriendo, de que ya no sigas más, que ya no avances más, que te vuelvas al mundo de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque allí Él quiere recuperar el control y el poder que Él tenía sobre ti, la autoridad que Él tenía sobre el creyente y que perdió en Cristo Jesús. No le hagas caso. La naturaleza del ataque de las tinieblas, es una lucha espiritual. La Biblia explica que la lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Ay, hermano, usted lo ha repetido más de 20 veces. Sí, lo repito porque entonces, si ya tú lo entiendes, si ya lo sabes, ¿qué haces discutiendo con tu esposo? ¿Qué haces discutiendo con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué haces tratando de hacerlos entrar en razón? Esto es algo espiritual. Y tu lucha es espiritual y solamente se va a resolver espiritualmente hablando.
El diablo junto con sus ángeles caídos son los principales antagonistas que operan en este reino de las tinieblas. El enemigo no quiere que las vidas vengan al conocimiento de Dios. Hay un enemigo que no quiere que tu esposo se convierta, que tu esposa se convierta. Hay un enemigo que no quiere que tú cumplas la voluntad y el propósito de Dios, que tus hijos vengan al camino de Dios y se conviertan en siervos de Dios. Hay un enemigo que quiere seguir teniendo autoridad y poder sobre tu familia o sobre aquellos que todavía no le han rendido su corazón a Cristo. Hay un enemigo antagónico. Antagónico significa que nos antagoniza, se nos opone. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que la Biblia dice que nosotros, usted y yo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nosotros ahora tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas para repeler, para echar, para reprender en el nombre de Jesús, y se tienen que ir. Estos poderes malignos intentan engañar a las personas, cegando su mente para que no crean en el evangelio y tentando con el materialismo, la inmoralidad y la vanidad. ¿Cuántas personas el enemigo no le ha levantado? No le ha levantado una fortaleza mental, argumentos en su mente que a ellos les parece muy lógicos y muy lindos y muy bonitos, que les impide a ellos venir a Cristo, que les impide a ellos aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias. Usted dirá, pero ¿quién podría rechazar las buenas noticias de un Dios que te ama, que te amó tanto, que vino a esta tierra a morir y a pagar el precio que tú no podías pagar? ¿Quién rechazaría eso? Pero hay gente rechazándolo por todos lados, porque han levantado, amados hermanos, muros de contención. El enemigo los ha cegado su mente para que no crean el evangelio, para que no crean la palabra de Dios. Y muchos han ido tentados por el materialismo. Yo no tengo tiempo para Dios. Escuchaba el testimonio de una mujer de Dios, una cantante. Ella decía que ella se había encontrado con esta otra cantante del mundo secular, del mundo. Y Dios le dio la oportunidad a ella de hablarle la palabra de Dios a esta otra cantante secular y de hablarle de Cristo. A lo que ella le respondió: yo no tengo tiempo para Jesús, yo no tengo tiempo para Cristo, yo tengo muchas cosas que hacer, muchos ¿cómo se llama? Cuando las personas tienen bastantes contratos y muchos conciertos donde asistir. Ahora mismo yo no tengo tiempo para dedicarle a Dios. Pero ¿sabe qué? 2 días después, esa cantante muere en un accidente de avión. Porque nosotros no tenemos el día de mañana comprado, amados hermanos. Ella pensó que a lo mejor tenía mucho tiempo, pero ella estaba bajo el yugo del materialismo. El enemigo la había tentado con el materialismo y ella cayó, ella puso lo material primero. Ella puso lo material primero antes que a Dios. Pero Dios en su misericordia le dio la oportunidad. Ella no sabía que iba a morir, pero Dios sí. ¿Cuántas personas reciben la palabra? ¿Cuántas personas oyen el evangelio? Y Dios te está dando, tú no sabes si Dios te está dando tu última oportunidad. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Le damos la espalda a la palabra del Señor, cegando su mente, tentándola al materialismo, a la inmoralidad. No, es que yo no tengo tiempo para Dios, porque si yo busco a Dios, pues el marido que tengo me va a dejar, o tengo que dejar al marido que tengo. Yo no quiero dejar al marido o la mujer que tengo, o yo no quiero dejar el marido y la mujer ajena. Yo quiero seguir
haciendo mi voluntad y viviendo como yo quiero vivir. Y la vanidad de esta tierra es un engaño de Satanás. Satanás, amados hermanos, crea, ¿cómo se llama? Se me va la palabra de la mente. Satanás crea escenarios. Crea escenarios que parecen reales, que se ven bonitos, pero que son falsos. Amados hermanos, ¿usted alguna vez ha visto alguna película, algún drama? ¿Y alguna vez usted ha llorado, se ha molestado, se ha entristecido por alguna película que usted ha visto? Yo he visto gente que se molesta con la película y dice, pero qué persona más mala. Ay, otras se ponen contentas, otras se entristecen, pero qué tristeza. Pero lo que están viendo allí no es real. Es una representación, son actores que están actuando, valga la redundancia, y que están representando un papel que parece real, pero que no lo es. Pero que mueve las emociones. Oye, pero ¿por qué estás llorando? Si ese es un actor que está actuando. No es real, no es verdadero, pero se mueven nuestras emociones y nuestros sentidos a lo que vemos, escuchamos, ¿verdad? Y eso hace que reaccionemos. Y el enemigo sabe muy bien esto. Y así que él te monta también escenarios. Y te lo monta muy bonitos. A algunos le da sueños, otros le da visiones, otros le envían libros para que lean, a otros le envían maestros ateos que están ellos mismos ciegos y atados y que terminan ellos mismos atando y cegando a los que los escuchan. Y te montan un escenario muy lindo que tú piensas que es verdad, que es real y que es verdadero, pero es falso. Es irreal, no es la verdad de Dios. Las tinieblas pueden representar la ignorancia espiritual y la depravación moral que aleja a las personas de Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo soy hijo o hija de Dios, pero viven en depravación? ¿Cuántos jóvenes, adultos, ancianos dicen, no, yo creo en Dios? Pero la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen también. Pero no dejan de ser demonios. Siguen siendo demonios. Así que no basta con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Hay una ceguera espiritual que vemos en la ignorancia que tiene muchos seres humanos acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. La depravación moral es terrible. Amados hermanos, vivimos en un mundo depravado, en un mundo donde la inmoralidad en todos sus sentidos, amados hermanos, la estamos viendo en el día de hoy por medio de las películas, por medio de las canciones. Es increíble cómo personas que dicen que son muy morales y muy decentes cantan y talarean canciones inmorales que van en contra de Dios, que ofenden a Dios. Hasta canciones que evocan pedofilia. Hombres que cantan, que dicen que ellos tienen cierta edad y que se acostaron con una niña de 17 años del colegio. Y que él fue el primer hombre en la vida. Y con esa música está pegada. Oh, como la ponen en los medios de transporte, usted la escucha por todos lados. Pero si usted le pregunta al ser humano en normalidad, ¿qué le parece que un hombre viejo se acueste con una niña y saque una niña de 17 años y le dice, eso está mal, eso no es correcto, pedófilo, hay que mandarlo preso? Pero la doble moral. Comienzan a escuchar música que evoca esas cosas, la inmoralidad. No es que yo tengo una y tengo dos y tengo tres y no sé con cuál me quedo y con cuál quiero. Y cantándolas y la cantan y la ponen en su casa y la llevan a su familia.
y la llevan a su centro de donde está su hogar. Ay, hermana, eso no es nada. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Quién crees tú que está detrás de toda esa letra? Que suena bonito, que suena lindo, pero para inculcarla y meterla a tu alma, y meterla a tu espíritu, y meterla a tu mente. Y los niños desde pequeños están escuchando toda esa basura. Amados hermanos, hay que decirlo. Están escuchando toda esa porquería. Crecen pensando que eso es normal. Usted ve en las películas, aún en los programas para niños. ¿Qué usted cree que utiliza el enemigo? Para adoctrinar a los niños. Usted no ve al enemigo con un micrófono en la calle predicando. No, él no utiliza ese método. Él utiliza los medios. Él utiliza las películas, las músicas, las canciones. Satanás es el que más predica. Predica a través de música, de canciones, de juegos, de esos juegos, videojuegos. Él predica a través de novelas. Él predica a través de todas esas cosas. E impone su manera de pensar y su manera de vivir. Y hay muchos cristianos que les gustan estas cosas y consumen estas cosas que son basura. Basura, amados hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, amable, todo lo de buen nombre. Eso es lo que debe entrar a nuestra mente y a nuestro cerebro, porque eso es lo que llega a nuestro espíritu. Pero hay una depravación moral increíble. Hay una doble moral terrible. Madres que le dicen a sus hijos, pero tú eres muy tonto. Pelea, anda. Que te la haga, que te la pague. Si alguien te la hace, tú no te dejes, tú peleas. ¿Cómo se le ocurre a esa mamá? ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? Pero eso lo estamos viendo en el día de hoy. Después, cuando te lo matan, comienzas a gritar que mi hijo, que mi hijo. Si tú misma lo mataste, dándole malos consejos, en vez de enseñarle a ser un hombre de bien, un hombre de moral. Pero si te preguntan que eres cristiana, si crees en Dios. Claro, sí, yo soy hija de Dios, yo reclamo eso. ¿Cómo que no? Si yo hoy soy hija de Dios. Pero eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, amados hermanos. ¿Del lado de quién estás tú? ¿Qué le estás hablando a tus hijos? ¿Qué le estás aconsejando a tus hijos? ¿Eres instrumento de Dios o eres instrumento de Satanás? ¿Estás influenciada por el Espíritu de Dios o estás influenciada por el espíritu demoníaco satánico? Padres y madres que instan a sus hijos y a sus hijas a hacer cosas que no son incorrectas, que no son correctas, cosas incorrectas, cosas que están fuera de orden. Porque ella es la que trae el dinero, ella es la que trae la plata. Vas a dar cuenta a Dios, porque los hijos son prestados, no son tuyos, tú los tuviste. Dios te usó a ti como instrumento para que ese niño, esa niña viniera a esta tierra para que tú los cuidaras, para que tú los criaras correctamente en el temor de Dios. Y un día Dios te va a llamar a capítulo y Dios te va a pedir cuenta por los hijos que te dio, por los hijos que puso bajo tu control, y te va a pedir cuenta de cómo lo criaste. ¿Cómo se manifiesta el ataque del enemigo muchas veces? Amados hermanos, se manifiesta con una pérdida de pasión con Dios. Puede haber una disminución en el deseo por las cosas espirituales. Una disminución en el deseo de las cosas espirituales. ¿Cuántos en su caminar cristiano muchas veces no han pasado por desiertos? Por momentos en que ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres escuchar
palabra del Señor. Comienza como un enfriamiento. Si eso está pasando en tu vida, déjame decirte que estás bajo ataque. Te estás bajo ataque, hermano, hermana. Apercíbete, despierta. Estás bajo ataque de las tinieblas. ¿Cómo se manifiesta un ataque del enemigo? Desorientación y falta de paz. Se puede experimentar una visión nublada del propósito y una sensación general de falta de paz. Ya has perdido la paz. Ya no entiendes. Antes estaba clarito, clarita, cuál era tu propósito, cuál era el plan que Dios tenía con tu vida, pero últimamente ya no lo ves tan claro. Ya no está tan claro la visión. Quiero decirte que estás bajo ataque. Los demonios pueden influir en las personas para llevarlas a vivir de manera inapropiada, pero esto ocurre cuando se les da la oportunidad. Hasta el enemigo tiene, amado hermano, que buscar que tú, amigo, que tú le des la oportunidad, que tú le des el permiso, porque tú tienes una voluntad. Déjame decirte que el enemigo no puede obligarte a hacer absolutamente nada. Satanás es un mentiroso. Adán quiso venir con ese cuento y Dios no se lo comió. Es que la mujer que me diste, la mujer no es que el diablo. No. Dios a cada uno le dio su reprimenda y su castigo, porque nadie puede obligarte a ti a hacer algo que tú no quieres hacer. Tú puedes resistirlo, tú puedes echarlo fuera, tú puedes decirle que no, tú puedes buscar ayuda. El enemigo está tratando de llevar a muchos a vivir una vida inapropiada, y con muchos, amados hermanos, ya lo ha dejado. Muchos ya lo ha logrado hacer, amados hermanos. Pero usted lo puede resistir. ¿Cómo resistimos el ataque de las tinieblas? Uno, ya lo habíamos dicho, la armadura de Dios. Armadura de Dios, vaya a Efesios 6. La Biblia insta a ponerse, miren, la armadura de Dios, el cinturón de verdad, la coraza de justicia, los pies calzados con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la imagen que le debe venir a usted a la mente y que nos debe venir a todos es la imagen de un soldado romano. ¿Alguna vez usted lo ha visto? Yo creo que sí, porque en las películas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo salen muchos de estos personajes, de estos soldados romanos, con casco, con coraza, con el cinturón, con el escudo, ¿verdad? Con la espada. Todas estas cosas el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos daban a nosotros una referencia de cuáles son nuestras armaduras. Uno, el cinturón de la verdad. Tenemos que mantenernos, amados hermanos, en la palabra de Dios, en lo que hemos aprendido del Señor desde el principio. No podemos dejar que el enemigo nos mueva de la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Tenemos que tener la justicia como coraza. La Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos delante de Dios por medio de Cristo, pero debemos vivir esta justicia. Debemos vivir justamente, debemos estar de parte de la justicia. ¿Cuántos cristianos no hay injustos por allí, poniéndose de parte de lo injusto, de lo que ellos saben que es injusto, pero como no les conviene, andan por conveniencia, por lo que les favorece? Se ha olvidado ponerse la coraza de la justicia, los pies calzados con el evangelio
de la paz. Nuestro caminar debe ser un caminar de paz. Nosotros los cristianos no somos belicosos, no somos peleoneros, somos gente de paz, somos gente pacífica. Ese debe ser nuestro andar, amados hermanos. Y podemos cometer errores, podemos fallar, pero tenemos que retomar de nuevo y ponernos otra vez esos zapatos y andar en paz. Tenemos que tener el escudo de la fe. Es el escudo de la fe, amados hermanos, el que nos va a ayudar a repeler, a contrarrestar, a escondernos, a que esos dardos del maligno que él dispara constantemente contra el cristiano no nos toque, porque tenemos una fe inquebrantable, porque tenemos una confianza en aquel que nos ha llamado, porque creemos la palabra y sabemos que Dios la ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, que Dios hará lo que ha dicho. Hay una palabra. Me gusta esa canción. Yo no lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra. Hay una palabra. Hay una palabra de fe que tenemos a través de la Biblia, que nosotros debemos creer. Ese es nuestro escudo, la fe. Fue la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe viene de parte de Dios. Debemos de tener fe, la fe como escudo, el casco de la salvación. Mire, dice que la salvación es como un casco que protege esta parte, protege nuestra cabeza, porque el casco es para proteger nuestra cabeza, proteger nuestra mente, para proteger nuestros ojos, para proteger nuestros oídos. ¿Cómo nos ponemos ese casco de la salvación? Precisamente así, protegiendo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que pensamos. Debemos protegernos. Y la espada del Espíritu, que es el único arma de esta armadura, que es a la ofensiva. ¿Sí? Con ella atacamos. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, tenemos que ponernos la armadura de Dios. 2, debemos ser dependientes de Cristo. La victoria se encuentra en la dependencia y sujeción a Cristo, quien es la luz que brilla en las tinieblas. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos contrarrestar al enemigo? Dependiendo de Cristo. No dependemos de nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, habilidades, talentos. No es en la capacidad, en la fuerza y en el talento de Cristo. Dependemos de Él. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que nos sostiene. Dependemos de Cristo. Y no podemos, amados hermanos, creer o pensar que podemos vivir independiente de Dios. Ese fue el primer pecado que hubo allá en el cielo, que Satanás metió en la mente y en el corazón de los ángeles, que podían vivir independiente de Dios y que todo iba a continuar siendo igual. No se puede vivir sin Dios. En Él estamos todos. Él es nuestro todo. Él es el creador de todo lo que existe. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. ¿Cómo podemos resistir? Tercero, los ataques del enemigo. Número 3, oración y vigilancia. Es esencial mantener una oración constante y estar atentos orando por todos los santos. Hay que mantenernos en oración. Hay que continuamente mantenernos en esa relación con Dios, constante de oración, estar atentos, orando, no solamente por nosotros, sino por todos los santos, por todos el pueblo de Dios. Oración, amados hermanos. Y por último, denunciar el mal. La Biblia llama a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino
tenemos que denunciarlas. Amados hermanos, hoy vivimos en una cultura, yo lo creo, de encubrimiento, donde lo malo se encubre. No, hermano, no es encubrimiento, es que nosotros somos sabios. No son sabios, son encubridores de lo malo, de aquel que hace lo malo y que no quiere arrepentirse. Amados hermanos, se entiende cuando alguien ha caído en una falta y se arrepiente genuinamente y se aparta, busca restauración a esa persona, a ese hermano. Hay que ayudarlo, hay que ayudarla. Pero amados, cuando las personas pecan deliberadamente y no quieren cambiar su conducta y quieren seguir haciendo lo que hacen, nosotros no podemos, amados hermanos, no podemos avalar eso. Eso hay que denunciarlo, eso hay que sacarlo a la luz. Pero en muchos lugares se esconde lo malo. En el mundo tiene esa costumbre de esconder, de no sacar a la luz lo que no le conviene, de esconder la maldad, de moverse en las tinieblas. Pero esa no debe ser la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia está llamada a no participar en lo malo, en no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que hay que denunciarlas y hay que reprenderlas, ya que la luz las hace visibles. Entonces, amados hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el día de hoy, que nosotros comprendamos que nuestra lucha es espiritual y que si nosotros queremos realmente, amados hermanos, ganar esta batalla, que ya ha sido ganada, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes para ver esa realidad de la victoria en nuestras vidas. Tenemos que ponernos la armadura de Dios, tenemos que depender de Cristo, tenemos que orar y estar vigilantes, y tenemos que apartarnos y denunciar el mal. No podemos de ninguna manera estar apoyando, avalando lo malo. Apártate de lo malo, apártate, corre. Si algo está mal, apártate de eso, apártate. Amados hermanos, amadas hermanas, no te juntes con aquellos que hacen lo malo. No te juntes con aquellos que no quieren vivir bajo el dominio y el señorío de Cristo, sino que quieren vivir bajo el dominio, autoridad y poder de Satanás, aunque se llamen cristianos. Entendamos que estamos en una lucha, pero entendamos también que Dios nos hace hecho más que vencedores si nosotros nos mantenemos firmes en su palabra. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Tu palabra te llama Jehová de los ejércitos. Tú eres el poderoso en batalla. Tú eres nuestro líder, nuestro capitán. Tú eres nuestro comandante en jefe. Nosotros no estamos solos en esta lucha. En esta lucha, Señor, espiritual, que se traduce en una lucha mental, emocional, y que se manifiesta en este mundo, Padre Santo, material. Pero tú nos has dicho que tú estarías con nosotros siempre hasta el final. Que nosotros no estamos solos, ni estamos peleando solos, ni solas, Señor. Tú estás con nosotros. Pero tú quieres que nosotros abramos nuestros ojos a la realidad de nuestro alrededor, de lo que hay alrededor de nosotros, y sepamos cómo pelear, cómo luchar, no con armas carnales, no con armas humanas que poco sirven, sino con armas espirituales poderosas para la destrucción de fortaleza. Oh Padre, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo que te necesitamos a ti. Ayúdanos a tener discernimiento
para no apoyar ni avalar ninguna obra de las tinieblas, para apartarnos del mal, para no caer en ninguna tentación del mal, Señor. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a librarnos, Padre Santo, de las artimañas del enemigo, a tener, Señor, sobre nosotros esa armadura. Sí, esa armadura, Señor, espiritual, esa armadura de Dios, es tu armadura, Señor. Ayúdanos a colocarnos ese casco de salvación, Padre. Ayúdanos con esa coraza, ponernos esa coraza de justicia sobre nuestro pecho, guardando nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ponernos ese cinturón de la verdad y mantenernos firmes y sostenidos en tu verdad y en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, Señor, Dios Todopoderoso, a calzarnos los pies, a ponernos esos zapatos del Evangelio de la paz, Señor, y a vivir de esa manera, Padre. Ayúdanos a tomar el escudo de la fe, a mantenernos con la fe firme, Señor, en ti, para apagar todo dardo que quiera venir, para poner duda, para poner incertidumbre, para poner incredulidad. Padre, reprendemos todas esas fuerzas contrarias a tu Espíritu Santo. Y sobre todo ayúdanos, Señor, a agarrar la espada del Espíritu, que es tu palabra, a usarla, Señor, a nuestro favor y en contra de nuestros enemigos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Si hay alguien que está escuchando, todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy Dios te da la oportunidad de venir a Él. Dile al Señor, dile a tú, sí, tú, con voz que tú te escuches allí donde estás, Señor Jesús. En este día, yo vengo delante de tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame de toda mi maldad. Hoy yo abro mi vida y mi corazón y te invito a entrar. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, yo creo que tú viniste a esta tierra, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor. Amén. Mira, si tú hiciste esta oración simple, pero poderosa, de verdad, Jesús se metió en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Él no es como el ser humano, como siempre le digo a la gente. Él no es como la gente que dice una cosa y hace otra. Él lo que promete lo cumple. Él entró en tu vida y Él te va a cambiar, Él te va a transformar. Si tú lo dejas, Él va a hacer la obra en tu vida. 4 recomendaciones. 1, ora. Orar es hablar con Dios como quien habla con su mejor amigo. No se puede tener una relación con alguien a quien uno no le habla. Tienes que hablar con Dios. Tienes que hablar con Dios. Así como hablas con tu mejor amigo. Él quiere ser tu mejor amigo. Y si tú le hablas a Dios, Dios te va a hablar a ti. Una de las formas como Él lo hace más fácilmente y seguramente es a través de su palabra, la Biblia. Lee la Biblia. La Biblia está compuesta de 2 partes, el Antiguo y Nuevo Testamento. Comienza con el Nuevo. Y el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios. Empieza con los Evangelios. Mi hermana y yo siempre recomendamos empezar con el Evangelio según San Juan, porque es uno de los más fáciles para entender. Comienza con el Evangelio según San Juan, y luego sigue con los demás Evangelios, con el resto del libro del Nuevo Testamento, y de último vaya al Antiguo Testamento. Pero lee la Biblia, Dios te va a hablar, así como tú le hablas. Él te quiere hablar a ti, porque la oración no es un monólogo, siempre lo diré, es un diálogo. Tú le hablas a Dios, Él te habla. 3, busca un lugar donde se te predique, se te anuncie, se te enseñe de que Cristo salva, sana, liberta y que Él viene otra vez. Y 4, testifícale a otro, háblale a otro acerca de lo que Jesús está haciendo en tu vida, acaba de hacer en tu vida. Amén. Entonces,
Amados hermanos, gloria al Señor. Yo bendigo la vida de todos aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que lo van a recibir en diferido. Bendigo tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga grandemente. Quiero saludar a los hermanos, hermana Yasmín. Amén. Dios te bendiga, amada hermana, hermano Antonio García. Gracias, amada pastora Emanuela Pecorini, por la oportunidad que nos da de poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abrazos a la distancia a la hermana Sigri, a la hermana Ville, Dios te bendiga, amada hermana Ville, amada hermana Nora, Dios te bendiga. Bendigo la vida de todos y cada uno de los hermanos, amén, que han estado en sintonía de esta transmisión, y a aquellos que lo verán en diferido, también bendigo sus vidas rica y grandemente, amén. ¿Me repite mi hermana Mirna lo que me dijo? Me dice mi hermana que hay más hermanos. Déjenme ver si... Gloria al Señor. Hermana Palmira Anabel, hermano Alexander Quintero. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias, amados hermanos, por estar pendientes de esta transmisión. Bendigo sus vidas. Bendigo a los hermanos, gracias por compartir, amados hermanos. Recuerde que usted compartiendo también forma parte de los galardones que el Señor dará en el tiempo final, amados, porque usted es un instrumento de Dios que Dios utiliza para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Entonces, sin más, amado hermano, me estoy despidiendo, no sin antes desearle un excelente y bendecido día viernes, que tengan un feliz descanso, un sueño reparador. Y sin más, entonces nos estaremos viendo, si así Dios lo permite, el próximo viernes a esta misma hora, 7 de la noche, a través de 24 horas de bendición. Abrazos a la distancia. Dios les bendiga rica y abundantemente.